Unidad, medidas de posición. Temática, deciles y percentiles. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Las medidas de posición se usan para describir la posición que tiene un dato específico en relación con el resto de datos. Los percentiles son tal vez las medidas más utilizadas para propósitos de clasificación de los estudiantes en las pruebas de estado. Los cuartiles son los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, asignando un 10% a cada parte. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cálculo de los deciles. Deciles para datos no agrupados. Primer paso, requisito que los datos estén ordenados de manera ascendente. Segundo paso, calcular la posición en la que se encuentra el decil y para ello empleamos la fórmula K por N sobre 10, donde K es el decil a hallar y N es el número total de datos. Se tiene un ejemplo de aplicación donde se pide calcular los deciles 1, 4 y 7. Los datos se ordenan inicialmente y se calcula la posición para cada decil. Al reemplazar en la fórmula K por N sobre 10, se tiene que la posición para el primer decil es 2,4. Revisamos en los datos y la posición 2,4 está entre dos valores iguales a 25. No hay necesidad de interpolar. Por tanto, D1 es igual a 25. Para la posición del segundo decil se tiene un resultado de 4,8. Al revisar este valor, está dentro de dos valores iguales a 26. Por tanto, D2 es igual a 26. Y en cuanto al decil 7, da como resultado que la posición es 16,8, que no coincide con un dato dado y está dentro de los valores 30 y 31. Entonces, redondeando a la posición 17, el dato sería el número 31. Deciles para datos agrupados. Para este cálculo se siguen los siguientes pasos. Primero, se halla la posición del decil. Segundo, se ubica en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas un número igual o mayor al dato hallado en el paso anterior. Y esta es la fila que tomamos de referencia para aplicar la fórmula general para el cálculo de un decil, que se aprecia en la imagen. Para el ejercicio de ejemplo, se tiene la tabla de datos agrupados y se pide calcular los deciles 2, 5 y 7. Para el decil 2, lo primero es hallar la posición de ese decil y para ello se utiliza la fórmula K por N sobre 10, cuya respuesta es 18. Buscamos en la columna de frecuencias absolutas acumuladas el número 18 o mayor que es y se tiene el número 22. Lo resaltamos y esta es la fila a utilizar en la fórmula general para el cálculo de un decil. Se deduce que LI, límite inferior, es 109. NI-1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a 22 y tenemos que es 13. Y NI es la frecuencia absoluta que corresponde al número 9 y el ancho de clase se obtiene al restar dos límites inferiores consecutivos, L1 menos L2. Para tomar un ejemplo, 109 menos 102 es igual a 7. Al reemplazar estos valores en la fórmula correspondiente, se obtiene que el decil 2 es 112,88, que efectivamente está en el intervalo de 109
a 115. Y tal como se calculó el decil 2, asimismo se calcula el decil 5 y el decil 7. Cálculo de los percentiles. La fórmula para calcular la posición del percentil para datos no agrupados es P que multiplica a n más 1. Se ilustra un ejemplo de calcular percentiles para 5 datos que visto desde la lógica no es procedente, pues ¿qué relevancia tiene organizar 5 datos en 100 partes iguales? Pero como se trata de un ejemplo, aquí lo referenciamos. Percentiles para datos agrupados. Para este cálculo, primero se halla la posición del percentil a través de la fórmula K por N sobre 100. Con este dato se busca en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas un valor igual o mayor a este. Y esta fila se resalta y se referencia para aplicar la fórmula general en el cálculo de un percentil. En el ejemplo que se tiene en la imagen, piden hallar el percentil 15 y el percentil 70, de acuerdo a una tabla dada. Se halla la posición del percentil 15 y dio como resultado 3,75. Se busca en la columna de frecuencias absolutas acumuladas y el valor a tomar es 4, donde LI es 10, NI es 4 y el dato anterior es 0, pues antes de este dato no hay ninguna fila. Se reemplaza en la fórmula y se obtiene que para el percentil 15 el resultado es 14,68, que significa que se ubica en el intervalo de 10 a 15. De la misma manera se procede a calcular el percentil 70. Esperamos que este breve video les oriente de forma didáctica en el cálculo de deciles y percentiles. Hasta la próxima.